Es increíble ver cómo un pueblo de pecadores que somos podemos adorar con esta pasión que tenemos por aquel que vino a darlo todo por nosotros. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. No hay una división entre las alabanzas y este momento. Es la misma adoración que tenemos para con nuestro Padre. Señor, gracias por estos tiempos que nos regalas. Estos tiempos de negación a nosotros mismos, donde estamos declarando con nuestras voces que tú eres el único Rey y dueño de toda la gloria, Señor. Donde no se trata de que también cantamos, sino el corazón que arde para con este Dios vivo. Señor, permíteme que en esta tarde hable solamente tu palabra. Que calles a este hombre, Señor, que no sabe ni siquiera lo que quiere si es fuera de ti. Que nos podamos enfocar en la belleza de tu palabra, Señor. Que podamos confiar en ti y en cada uno de tus promesas y tus pactos. Gracias te damos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué alegría verlos a todos. Hago así para verlos a todos. Estamos con nuestra serie de Esdras y Nehemías. Si alguien recuerda lo que predicó Bai en el capítulo 7, vemos que precisamente ahora entra en escena este personaje llamado Esdras. Era su libro, pero no había aparecido. Ahora apareció y pudimos ver en este libro cómo Esdras era una persona que amaba la escritura, amaba la ley de Dios. Él se deleitaba en entender y comprender su palabra, pero no solo en eso, sino en compartirla. Justamente parte del contexto está en que vemos a Esdras preocupado por esta situación de, ya hubo un regreso a Jerusalén anteriormente, ya hay un templo, pero ¿qué pasa con la situación espiritual? Esdras está totalmente consciente de la necesidad de lo que significa la escritura en la vida de cada uno de sus hijos. Quiero empezar esta tarde confesando un pecado. Y todos hacen, ¡oh! Quiero confesar un pecado. No sé, espero que sea el único que le haya pasado, pero Dios, al hablarme en su palabra, me hizo darme cuenta de qué tan enfocado estoy en mí mismo. ¿Por qué? Porque les confieso que cuando se trataba de este tipo de libros, para mí era como, mucha historia, Antiguo Testamento, los voy a leer por obligación, pero yo me quiero enfocar en el Evangelio. ¿Y qué es lo que pasa cuando pensamos que eso no nos va a funcionar o tal vez no es tan relevante? El centro está en nosotros mismos, está en nosotros mismos. Y hace rato estábamos todos cantando y la única frase que me venía a la mente era que ruge nuestra alabanza, que ruge nuestra adoración. Pero si tú estás pensando como yo, ¿sabes cómo ruge tu adoración? Miau. Podemos estar adorando y emocionados, pero ¿cómo suena ante la adversidad? De verdad que Esdras me rompió el corazón al ver mi pecado, de cómo estaba menospreciando ciertos libros. Nunca lo había leído, e inclusive hasta dónde llegó mi pecado. El día que me asignaron este versículo dije, ¿y qué voy a predicar? Si solamente son genealogías, si solamente habla de oro, pesos, kilos. Y dije, ¿qué voy a predicar? Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso conmigo que me permitió ver algo hermoso. El plan de Dios perfecto, su voluntad, no nada más en los evangelios, sino desde el inicio de Génesis hasta el Apocalipsis, viendo cómo su Hijo es resaltado, exaltado y llevado a una posición de gloria eterna. No sé tú, pero
ya no puedo ver la Biblia igual. Y quiero que me acompañes en Esdras 8. Voy a leer los siguientes versículos. Esdras 8, capítulo 1. Estos son los jefes de sus casas paternas, con su genealogía, que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atús. Y de los hijos de Secanías, que era de los hijos de Paros, Zacarías, y con él 150 varones, que estaban en la lista genealógica. De los hijos de Pahat Moab, miren, vamos a corrernos los versículos porque sigue aquí la lista de genealogía. Vamos a regresar al rato y vamos a adelantarnos al versículo 15. Y a todas estos líderes de casas paternas israelitas los reuní junto al río que corre hacia Abba, donde acampamos 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hallé ninguno de los hijos de Leví allí. Por eso envié a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías y Mesulam, jefes, y a Joiarib y a Elnatán, hombres sabios. Y los envié a Ido, jefe en la localidad de Casifía. Puse en boca de ellos las palabras que debían decir a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo en la localidad de Casifía, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. Versículo 18. Y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a un hombre con entendimiento de los hijos de Magli, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, a Serebías, con sus hijos y hermanos, 18 hombres, y a Sabías y a Jesaías, de los hijos de Merari, con sus hermanos y sus hijos, 20 hombres, y de los sirvientes del templo, a quienes David y los príncipes habían puesto para el servicio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos ellos designados por sus nombres. Y quiero que pongamos atención en los siguientes versículos. Versículo 21. Entonces proclamé allí, junto al río Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que lo buscan, pero su poder y su ira contra todos los que lo abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y él escuchó nuestra súplica. Versículo 24. Entonces aparté a 12 de los sacerdotes principales, escuchen bien, a Serebías, a Sabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Les pesé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda para la casa de nuestro Dios que habían ofrecido el rey, sus consejeros, sus príncipes y todo Israel que allí estaba. Pesé pues y entregué en sus manos 22.1 toneladas de plata y utensilios de plata que valían 3.4 toneladas y 3.4 toneladas de oro. También 20 tazas de oro que pesaban 1000 dáricos, o sea, 8.5 kilos, y 2 utensilios de fino y reluciente bronce, valiosos como el oro. Y les dije: ustedes están consagrados al Señor y los utensilios son sagrados. La plata y el oro son ofrenda voluntaria al Señor, Dios de sus padres. Vigilen y guárdenlos hasta que los pesen delante de los principales sacerdotes, los levitas y los jefes de casas paternas de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa del Señor. Así que los sacerdotes y los levitas recibieron la plata y el oro y los utensilios ya pesados para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Versículo 31. Partimos del río Ahava el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Llegamos a Jerusalén y nos quedamos allí 3 días,
Y al cuarto día la plata y el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios y entregados en manos de Meremot, hijo del sacerdote Urías. Y con él estaba Eleazar, hijo de Finés, y con ellos estaban los levitas, Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Todo fue contado y pesado, y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Los desterrados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado, todo como holocausto al Señor. Entonces entregaron los edictos del rey a los sátrapas del rey y a los gobernantes del otro lado del río. Y estos apoyaron al pueblo y a la casa de Dios. Sí me cansé. Para mí hay dos tipos de personas cuando vemos una película. Están los que ven una película solamente para despejarse del trabajo, de cualquier situación, y están los obsesivos como yo que quieren ver cada detalle y conexión en esa película para saber, es que este era hijo de este, bien chismoso yo, y este tiene relación con esto, y eso me encanta. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que inicialmente dije, ¿qué voy a predicar? Y ahora no sé cómo abarcar tantos detalles que resaltan el plan y la providencia de Dios. Seguramente no voy a poder abarcar todos, pero quiero que veamos justamente en este tipo de genealogía, que es lo que muchas veces omitimos y nos saltamos. ¿Con qué 3 nombres empieza? Esdras conoce la escritura, ya vimos el capítulo pasado que él era apasionado de las escrituras de Dios, en hacer la voluntad de su Padre. Y curiosamente, él conoce cómo debe de ser la adoración a Dios. Los primeros 2 nombres que aparecen, Finés y Tamar, vienen directamente de la línea arónica, de los hijos de Aarón. Inmediatamente vemos un tercero, que es Hatus, hijo de David, de donde viene el linaje de Cristo. Los siguientes nombres que no nombramos son un símbolo de Dios representando y restaurando las 12 tribus de Israel. Vemos tanto detalle tan solo en estos primeros capítulos de puros nombres. Tal vez los nombres no tienen nada que ver conmigo. Es más, ¿quién de aquí ha visto su genealogía para atrás? Creo que llegamos hasta el tatarabuelito y no más. Para Dios es importante. Para Dios es importante por el hecho de que esto resalta que su plan es el mismo. Que Dios no ha cambiado ninguna tilde de su plan desde que en su corazón lo pensó. Estos detalles nos ayudan a que nuestra esperanza no esté en nosotros mismos, sino que esté en su palabra, en sus promesas. Pero inmediatamente de decir estos nombres, puedo imaginarme a Esdras que está en una zona abierta, ya alrededor con unos 3,000 a 6,000, 7,000 personas contando estos varones, sus esposas, hijos, y de repente dice que se paseaba por ese campamento y notó una angustia en su corazón cuando dice, y de repente no encontré a ninguno de los hijos de Leví ahí, de los levitas. Yo creo que Esdras estaba con sus tablas aquí de checklist y diciendo que me falta, están las mujeres, los niños, están los sacerdotes, los levitas. Y ver que no estaban los levitas, déjame decirte por qué me hizo eco eso. No era una situación de que seguían esclavizados en Babilonia. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 del capítulo 7 dice, el rey precisamente en su decreto dice, cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas, en mi reino, que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo. ¿No es increíble ver que un rey pagano estaba siendo inclusive más intencional y sabía qué personajes se necesitaban, cuáles eran cruciales en la adoración para Dios? Eso vuela nuestro entendimiento.
inmediatamente pasamos a esta situación donde no hay levitas y no vemos que Esdras emita una queja para con Dios. Dios, yo me estoy sujetando a ti, pero habla con tus levitas. Esdras no cuestiona a Dios, Esdras actúa. Y nos dice la palabra que él envía a unas personas, jefes y sabios entendidos, a ir a hablar con ellos. Pero se nos menciona un lugar, Casifía, que justamente se llama lugar de los plateros. Este era un asentamiento de levitas, un refugio para los levitas. Recordemos que los levitas tenían una función, los levitas tenían un propósito, y era la adoración en el templo. El vigilar, resguardar, adorar en el templo de Dios. Pero al no haber templo, porque estaban en la cautividad, ¿dónde quedan los levitas? Estos están en una tierra con límites pensados para que puedan desarrollar otra cosa a lo que fueron llamados. La Biblia no nos da detalles exactamente de por qué no es que estaban ahí. Tal vez podemos pensar que por el hecho de la cautividad, ellos habían perdido el rumbo, tal vez perdieron su identidad. No sé, tal vez no era eso, sino que estaban más cómodos en su cautiverio en Babilonia. Tal vez estaban deleitándose más en que pues estamos cautivos, pues le damos rienda suelta al pecado. Y el hecho de tener que negarme a mí mismo para ir a cumplir el propósito por el cual fui llamado, no es tan agradable. Esta cierta independencia de su llamado que podemos ver. Y quiero que nos pongamos a pensar en esto. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto en el lugar de esos levitas? Donde tal vez hemos perdido el rumbo, no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, tal vez hemos perdido la identidad y estamos viviendo como los pueblos extranjeros, porque eso era una constante de pecado en el pueblo. Dios siempre protegía a su pueblo, les decía, tienes que vivir diferente, no tienes que adorar a otros dioses, y el pueblo ahí va. El pueblo, ¿no? Sí, también somos iguales. Eso es algo constante que estaba y Dios hacía énfasis y remarcaba el hecho de la santidad, de la separación. En los versículos adelante nos está diciendo, ustedes están consagrados al Señor. Pero ¿qué podemos ver ahí? Que a veces nosotros vivimos como si no fuéramos libres, a causa de que no entendemos, no comprendemos, no leemos la libertad que Dios nos ha concedido por medio de Cristo. Y aquí viene un pasaje clave porque vemos que aunque ellos no acudieron, hablando de los levitas, hay alguien que estaba en control absoluto de todo. Dice que la mano de Dios proveyó de estos hombres. La mano de Dios fue quien proveyó a estos hombres. En el pasaje clave que está en el versículo 21 al 23, vemos otra circunstancia, otro detalle que me encantó. Si bien en la predicación anterior con Bai vimos cómo Esdras estudiaba las escrituras, estaba haciendo énfasis en la parte teórica, pero ahora podemos ver en este capítulo esa parte práctica. No solamente de estudiar la ley, no solamente guardarla en nuestro corazón, sino ahora ponerla en práctica. Cuando dice, entonces proclamé allí, junto al río Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. ¿Sabes qué fue lo que estaba haciendo? Él estaba replicando, él estaba haciendo lo que había estudiado. Si no me crees, déjame ver Deuteronomio 4:27, lo voy a leer. Dice así, el Señor los dispersará entre los pueblos
y quedarán pocos en número entre las naciones a donde el Señor los llevará. Allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Versículo 29. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. ¿Dónde podemos ver ese pacto? Justamente en la genealogía que vemos al principio. Para mí el hecho de si yo estoy caminando y volteo a ver alrededor de mi vida y veo, ay, esto se parece a Deuteronomio, ay, esto es como de Levítico, y de repente empiezo a ver, es claro, porque es el mismo plan de Dios. Es el mismo Dios obrando en cada una de nuestras vidas, así como en esas personas que estaban ahí. Esdras conocía las consecuencias de abandonar a Dios. Creo que a nadie se le olvidaría estar 40 años perdido en el desierto. Creo que a nadie se le podría olvidar el hecho de ser conquistados, entrar en cautiverio. Esdras conocía perfectamente las consecuencias de abandonar a Dios. Pero también por cómo actúa y por cómo vemos su fe puesta en Dios, vemos que Él conoce cada una de las promesas, que Él conoce la fidelidad de Dios a través de las Escrituras. Por eso Esdras le dijo al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que lo buscan, pero su poder y su ira contra todos los que lo abandonan. Veo a un hombre común siendo usado por la mano poderosa de Dios porque se deleitaba en él. Recordamos que hay una misión en estos pasajes y es la de llevar esta ofrenda, este tesoro a la casa, el templo de Dios. No estamos diciendo que iban a llevarse como pues sus tarjetas de crédito, débito. Estaban hablando de toneladas de oro y de plata. ¿Cómo se verían esas toneladas de oro y plata en esa habitación? Ahí todos dicen, ¿Cómo se verían en volumen, en espacio? Dice que eran relucientes. ¿Creen que no iba a atraer la atención de ladrones, de piratas? Imagínate ese peso de responsabilidad en Esdras, que justamente va a llevar a cabo esta misión y dice, tanto oro y aparte llevo mujeres y niños y hombres que a lo mejor ni pelear saben. Pero no vemos que Esdras se preocupara por esa situación. Vemos que incluso, como un poco temeroso, dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino. Pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que lo buscan, pero su poder y su ira contra todos los que lo abandonan. Creo que cuando declaras algo tan fuerte como esto, ya no te puedes echar para atrás. O confías. Esdras depositó, no dijo, rey, pero cualquier cosa, te echo un fonazo para que en el kilómetro 40 sí me alcances con una tropa por si las dudas. Esdras depositó 100% su confianza en el único que podía mantener intacto a su pueblo desde punto A hasta punto B. El único que podía hacer que esa ofrenda llegara intacta desde el cautiverio hasta su objetivo, el propósito de Dios. Vemos cómo Esdras le da todo el crédito a Dios. Le da todo el crédito cada vez que dice, porque la mano de Dios estaba con nosotros. Esdras solo se estaba ocupando de cumplir la voluntad de Dios. Él confiaba en que Dios se iba a ocupar de todos los demás. Él confiaba en que Dios estaba en control de todo, absolutamente todo.
Y te quiero hacer una pregunta, ¿nosotros hacemos lo mismo? ¿Qué tan afanados podemos llegar a estar por las situaciones, las pruebas? Nosotros estamos haciendo lo mismo en medio de la misión que Dios nos ha dado, en medio de la prueba. ¿Estamos depositando toda nuestra confianza? ¿O nuestras vidas se ven un poco más reflejadas hacia nosotros mismos? Y en lugar de yo ayunar, humillarme y reconocer la voluntad de Dios y que Él es el único que puede, me dedico a orar para ver si Dios se alinea a mi voluntad. Para ver si Dios puede apoyarme en mis planes, proyectos y sueños. Esto es totalmente opuesto a lo que vemos aquí. Dios no es nuestro sirviente. Nosotros servimos a Dios, el Dios verdadero. Maladministramos nuestras vidas porque nuestro enfoque está puesto en todo lo terrenal. ¿Cómo se vería nuestra vida si nuestro enfoque, si solamente apuntáramos a que el deleite de nosotros está en que esto se haga realidad? Vimos a los levitas que ellos no habían acudido al llamado, pero te hago esta pregunta, ¿se detuvo el propósito de Dios porque no había levitas? ¿Quién los proveyó? Dios en control de todos los detalles. Pero no solo eso, ¿quién nos enseña que es mejor perder la vida para ganarla juntamente con Cristo? Cristo nos enseña que perder nuestra vida, el hecho de negarnos a nosotros mismos y buscar el reino de Dios, es lo que realmente va a traer una plenitud, un gozo, una pasión, una satisfacción total de nuestras vidas. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos el día de hoy a morir a esos sueños, a morir a esos planes y a dedicarnos a perseguir los planes de Dios? Tenemos el ejemplo de los levitas en el versículo 24 y 28. Dios no se queda en cómo los vio no acudir al llamado, sino que es interesante. Versículo 24 dice: entonces aparté a 12 de los sacerdotes principales, a Serebías y a Hasabías, y con ellos 10 de sus hermanos. ¿Estos nombres no te suenan? Son los mismos levitas que Dios proveyó. Y ahora, ¿quién los está poniendo a ellos en una posición de honor? Si no podemos deleitarnos en esta esperanza de que Dios no está enfocado en nuestro pasado, nosotros le damos más atención a nuestro pasado. Justamente le decía yo a un amigo ayer, ahora me doy cuenta que mi vida empieza a contar a partir de que Dios es reflejado en ella. Todo lo anterior es basura, porque solo trae la atención a lo que yo era, a lo que yo fui. Mi vida empieza a importar cuando estoy haciendo evidente la obra de Dios, cuando estoy compartiendo acerca de su palabra. Vemos que esto ocurrió en un lapso aproximadamente de 7 días. Ellos acamparon, no había levitas, fueron a buscarlos, y fíjate cómo en 7 días de tener un corazón perdido, extraviado, sin identidad, estos hombres sabios fueron a exhortarlos en amor, a recordarles el propósito por el cual fueron creados, y ellos acudieron. ¿Cómo en 7 días puede Dios devolver todo en orden? Dios está en control. Vemos en el versículo 31 la respuesta de Dios a ese ayuno que tuvieron. Dios cuidándolos. Dios preservó la ofrenda intacta de inicio a fin. Esto tiene más realce porque incluso el rey les había comentado: hey, y si sobra, puedes tomarlo. Pero ellos no tomaron nada. ¿Y cómo se vería una vida de nosotros mismos donde tanto tiempo sin poder adorar a Dios? Ellos ya tenían en mente la importancia de que todo era para Dios, todo es de Dios. Dios la ofrenda intacta de inicio a fin, porque la mano de Dios estaba con ellos. ¿Cómo es que estamos administrando el dinero? ¿Cómo es que reaccionamos para con el dinero que tenemos?
que ganamos. Y te pongo este ejemplo. ¿No te ha pasado que cuando te mandan a retirar del cajero tienes que sacar una cantidad fuerte de dinero y automáticamente sacaste el dinero y ya ves a todos como delincuentes? Incluso pasa una viejita y es como, ¿cómo es que nos relacionamos para con el dinero? Tengo un amigo que ayer me pidió un pantalón de vestir y yo dije, yo nunca uso de vestir, solo tengo uno, y es como, ay, ¿cómo nos aferramos a cosas tan tontas? Nunca lo uso. Ya se lo presté en mi corazón. Tal vez todo este relato puede parecer tan lejano a nosotros, pero no lo es, porque es el mismo plan. Y esa es la bendición, que tú y yo podemos ser parte de ese plan, no por lo guapos, talentosos que seamos. De hecho, somos tan pecadores que nos cuesta reconocer el hecho de que Dios es el que tiene ese derecho, ese lugar de honra. Tal vez en este día tú puedas decir, es que es mi vida, yo la vivo como quiero. Estoy seguro que eso es lo que pensó cada uno de los reyes de Persia. Es mi reino, es mi mandato. Por mi voluntad, yo los dejo que va. ¿Cuál? Era Dios moviendo sus corazones. Dios usando un rey pagano para sus propósitos. Esta, que es la palabra de Dios, dice la Biblia que es la espada. Yo ya le puse nombre. Es la matargullo. Porque lo único que hace es aplastarnos en nuestra condición y exaltar la gloria de Cristo. Cada vez que tú te sientas en control de las cosas, puedes venir a su palabra y darte cuenta que nosotros no somos los importantes. Que lo que estamos haciendo al día de hoy es vivir bajo y durante su misericordia. No somos los principales. Y podemos ver cómo Esdras refleja a Cristo. Esdras busca cumplir las escrituras. Cristo las cumplió en su totalidad. Vemos en Esdras un liderazgo que no busca lo suyo, sino apasionado por hacer las cosas tal cual las ordena Dios. ¿Y no fue esa la vida de Cristo? Esdras no actuaba por su intelecto, sino que era guiado a través de las escrituras. Cristo vivió la palabra, no solo la estudió, Él la vivió. Ambos se enfocaron en no buscar su gloria, sino emocionados, apasionados por ser parte de ver cómo el reino de Dios avanza. Ese debería de ser nuestro único deleite. Esdras fue provisto por Dios para restaurar la relación de Dios con su pueblo. Y déjame decirte, Cristo es la provisión misma para reconciliarnos con el Padre. Él es la provisión, la única provisión por la cual ahora nosotros podemos llamarlo Padre. Vino a restablecer esa relación con nuestro Dios. Y si tú en este momento no habías conocido a este Dios, al Dios de las Escrituras, te dejo una buena noticia. El plan no se acaba en este libro de Esdras. El plan continúa y continúa y va a pasar exactamente como Dios quiere que pase. Dios no te va a preguntar, ay, dime que sí me crees mi plan. A Dios no le importa lo que pensamos. Él sabe nuestra necesidad, sabe que por nuestras fuerzas no vamos a poder hacer lo bueno. Por eso ni nos pregunta. Me imagino dando consejos a Dios. Se pierden todos. Dios es misericordioso y extiende su gracia para con nosotros. En esto podemos creer, en esto podemos tener esperanza. En quitarnos de nosotros mismos del centro y poder deleitarnos no en nuestras metas, sino en lo que Dios va a hacer.
¿Alguien vio la película de Matrix? Yo no, pero sé que había 2 pastillitas, 2 pildoritas. Y Dios tocó mi corazón muy fuerte, porque Dios me decía: escoges esta píldora que es el cumplimiento de todos tus sueños y anhelos, o esta otra que es un día a los pies de Cristo. Eso cambia todo. Eso da la relevancia y la importancia de deleitarte no en lo que tú haces, no en lo que tú quieres, sino el plan perfecto de Dios. ¿Qué podemos ver de todo esto? Que si nosotros buscamos su palabra, si nosotros nos deleitamos en esto, en conocerlo más, que este sea nuestro único alimento, Dios va a protegernos, Dios va a restaurarnos, Dios va a favorecernos, Él nos va a preservar, incluso va a financiarnos. ¿Crees que no valía ese oro? Dios no está peleado con eso. Él puede financiarnos, pero todo para el exclusivo cumplimiento de sus propósitos. Por eso es que chillamos, por eso es que nos damos de topes, porque queremos hacer nuestra voluntad y no tenemos ningún tipo de respaldo. Dios nunca va a proveer para nuestros deseos que están corrompidos por el pecado. Dios va a exaltar a su Hijo, el único perfecto, justo y santo. Esa es nuestra esperanza. Que la mano de Dios es favorable para con todos los que al practicar su palabra, al amar su palabra, se alinean a sus propósitos. Es mi invitación para este día que podamos morir a nosotros mismos. No importa el hecho de que haya empezado con una confesión de pecado, porque el centro no soy yo. Te dije un pecado de miles que ni me doy cuenta que cometo. Pero si esta vida la vivimos para Cristo y somos parte de su plan, créeme que ahí vamos a tener todo nuestro deleite. ¿Por qué no cierras tus ojos? Señor, gracias porque tienes misericordia para con nosotros. Porque tu palabra nos recuerda que tu plan es lo único que importa. Porque nos recuerda, Señor, que somos incompletos sin Cristo. Porque nos recuerda que no tenemos esperanza sin estar bajo tu sombra. Que no tenemos esperanza al estar fuera de tu voluntad. Porque terrible es caer en manos de un Dios vivo, Señor. Gracias por haber dado a tu Hijo Jesucristo, que me pone de este lado de tu favor, no por lo que yo hice, sino por lo que tu amado Hijo hizo. Te damos las gracias, Señor, por esto que haces y transformas en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.